¿Qué son los servidores corporativos? Primero vamos a definir el término. Son los servidores del back-end. Acá tenemos lo que sería típicamente el CPD, Acá tenemos el señor, el pobre sysadmin que está tratando de mantener los sistemas disponibles. Es típicamente un servidor escalable en forma vertical, o sea, un servidor al cual podemos darle más potencia, no solamente por crecimientos que podemos adquirir, sino mediante maniobras dinámicas, o que él solo mismo vaya creciendo en función de la demanda que existe en la red corporativa. Los servidores de aplicaciones pueden existir en forma, según las distintas arquitecturas de las aplicaciones, pueden ser externos, pueden estar integrados en este servidor de backend, que es el que maneja la base de datos corporativa. Para ubicar este mercado, es un mercado, digamos, de aproximadamente 15.000 millones de dólares en el mundo. ¿Qué características tienen los servidores corporativos? Son lo que decía, altamente escalables en potencia y escalables también en su conectividad de entrada-salida. Son altamente disponibles con funciones de RAS avanzadas. Recuerden que RAS es una sigla de Reliability, que es confiabilidad, Availability, que es disponibilidad, y Serviceability, que es la capacidad de darle servicio a una máquina sin interrumpir la producción. Por eso en este momento hay una frase mágica de los proveedores de servicio que es concurrent maintenance, o sea, la posibilidad de dar mantenimiento a una máquina hot, sin apagarla. Estos servidores son altamente virtualizables, y ahora les voy a contar por qué, y, por supuesto, son altamente seguros. Tenía que poner esto porque la temática de la GIAP este año era seguridad. Entonces, si yo vengo acá a hablar de servidores corporativos, tenía que encontrarle algún vínculo, ¿no? Son seguros, esto es un hecho, ¿no? Pero en el tema de virtualizables, es importante porque un servidor de este entorno, con una sola imagen de sistema operativo, normalmente estamos hablando de una versión comercial de Unix, está entre aproximadamente un 35% o 40% de ocupación de CPU. Eso se compara, por ejemplo, con un servidor Windows, que normalmente está en un 15% de ocupación de CPU. Y se compara con un mainframe o un sistema S400 o sus sucesores, con ocupaciones de CPU superiores al 85%. Lo del Windows es interesante, ¿no? Uno compra un servidor por $1.000, pero realmente está obteniendo 150 de verdadero retorno computacional. La forma de hacer crecer el 35%, que es la ocupación típica de un servidor Unix en un ambiente comercial, es hacer una virtualización agresiva. Incorporarle ambientes, entornos en el servidor, y que el servidor tenga una capacidad, que en este caso, en general, las distintas opciones que vamos a ver lo tienen, hipervisores que están muy cerca del hardware, sino en el hardware mismo. O sea, no estamos hablando de un software de virtualización que corre por encima del fierro y entre el sistema operativo, que sí tiene un overhead y consume recursos de CPU y aparte consume en la medida que uno va virtualizando en forma, digamos, agregada o adicional. Acá se puede virtualizar en forma agresiva, manteniendo un consumo estable de lo que es el hipervisor. Esto, digamos, la información que van a ver en esta presentación es toda del dominio público, no está ninguna sacada de datos confidenciales ni pertenecientes a ninguna empresa, pero esto es interesante y es bien reciente. Hay una empresa que se llama Gabriel Consulting, que hizo una consulta de si los servidores x86
o Linux están desplazando a estos servidores corporativos y estos a su vez están desplazando a los mainframes, que gozan de buena salud. A propósito, todo el mundo habla de los mainframes, los dinosaurios. Para empezar, los dinosaurios en la Tierra estuvieron como 1.500 millones de años, o sea que, y aparentemente gozan de buena salud. IBM está, por ejemplo, vendiendo, el año pasado perdón, el trimestre pasado acaba de ser récord en sus ventas de mainframe. Lo que dice acá es que Unix sigue siendo un sistema operativo querido, deseado por los centros de cómputo. Y acá, y esta es una expresión en lunfardo, en jerga, que dice Linux, olvídate. Lo que acá marca un poco la gráfica que está aquí abajo es que la mayoría de los usuarios están incrementando su uso de Unix. Algunos que están bajando su uso de Unix, otros estables, pero el Unix está fuerte en este segmento, que estaría por encima de lo que serían los servidores x86 de arquitectura Intel, que cada día son más potentes, cada día los sistemas operativos que corren sobre esas arquitecturas son más confiables, y por encima de este segmento estarían, como decía, los mainframes. Lo que ocurre es que más o menos este segmento de servidores RISC Unix está en un nivel que va creciendo. Por supuesto que los servidores Intel cada vez son más potentes, les va comiendo la parte de entrada, el punto inferior, y estos servidores a su vez van reemplazando a los antiguos mainframes, cosa que en el Uruguay se ha dado. La mayoría de los mainframes que existían en Uruguay están reemplazados por servidores corporativos de este tipo. ¿Por qué decimos servidores escalables? Porque estamos hablando del Internet de las cosas. Estamos hablando de millones de dispositivos conectados a Internet. Y cuando hablamos de dispositivos, estamos hablando no solamente de dispositivos como este, estamos hablando de carreteras inteligentes que tienen sensores y estamos hablando de medidores de consumo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, sin duda, genera un estrés sobre la infraestructura de TI. Les quería mostrar este ejemplo de una empresa eléctrica, una utility, como le dicen, que decide que quiere optimizar su despacho de carga. Este es un problema muy uruguayo, ¿no? Nosotros, la energía en Uruguay es todo un tema. Nuestra matriz energética, si no hay buena lluvia, depende mucho de combustibles fósiles y va aumentando año a año un 8 o un 10%. Entonces, optimizar el despacho de carga en cada momento sería muy importante para cualquier proveedor de energía o para cualquier mercado energético. En este caso, muestra, por ejemplo, que una empresa de 500.000 medidores puede pasar de medir una vez por mes, como se hace normalmente acá en el Uruguay, a medir medidores inteligentes, pedirles, poliarlos. ¿Se acuerdan del polling? Algunos, digamos, consultarlos cada 15 minutos. ¿Para qué? Para optimizar el despacho de carga, para saber cuáles son los generadores que entran a la red, qué tipo de energía se estoy generando, llevarle un poco, tomarle el pulso a la demanda. Ahora, imagínense la cantidad de datos que genera medir cada 15 minutos. Estamos hablando de 17,3 billones de transacciones versus los 6 millones que teníamos previamente. Esto afecta al servidor del backend, afecta los datos corporativos. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Estos son 10 millones de clientes. Acá estamos generando 1 petabyte por año. Si hacemos una lectura de 10 millones de clientes cada 15 minutos. Entonces tenemos un crecimiento de datos 10 por. Hay ciertamente sí una cantidad de datos no estructurados, típicamente datos de Internet. Estamos hablando de millones de dispositivos. Por algo nos estamos quedando sin direcciones IP. Y estamos hablando de 6 terabytes de información por segundo intercambiados en Internet. Creo que esto ya está a esta altura
obsoleto. 70% de las empresas globales necesitan cambiar su infraestructura para satisfacer estos nuevos requerimientos. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero hay muchos datos que son no estructurados. Eso no impacta el backend de las empresas. Sí, hay muchos que son estructurados, hay muchos que no, y además está toda la parte del análisis del negocio que analiza ambos, los ponen en sus warehouse de inteligencia de negocios, y esos datos sí son estructurados. Entonces, si bien esos datos no son persistentes, estos datos impactan también el backend, estos datos impactan el backend, estos datos son típicamente de Internet. ¿Cómo vamos a hablar primero vamos a hablar un poquito de RISC. Los servidores o las computadoras originalmente eran CISC, que quiere decir Complex Instruction Set Computer, o sea, computadoras de set de instrucciones complejos. ¿Por qué? Porque en ese momento, estamos hablando de los años 70, el hardware estaba más avanzado que el software. Los compiladores eran realmente muy primitivos, y la idea era compensar las limitaciones que tenían los compiladores con una riqueza en las instrucciones de los microprocesadores o los procesadores de hardware. Ahí fue que surgieron esas arquitecturas de instrucciones complejas. ¿Qué pasó? Pasó que cuando algunos investigadores empezaron a mirar el set de instrucciones realmente usados, veían que el 80% de los aplicativos usaban solamente el 20% del set de instrucciones. Ese 20% de instrucciones corrían muy lentamente porque eran instrucciones complejas, corrían en varios ciclos de CPU, etc. Entonces apareció otra tendencia que fue la de un set reducido de instrucciones y pasarle un poquito más de responsabilidad al compilador. Y cuando tenemos una sentencia compleja para ejecutar un cálculo complejo, lo hacemos por la repetición de operaciones simples. Vamos a hacer un poquito de historia de cuándo pasó esto. Perdón, acá vamos a hablar un poquito de las ventajas del RISC antes. Las instrucciones son más simples y más rápidas, por lo tanto los microprocesadores son más simples, por lo tanto las frecuencias de clock podían ser más rápidas, por lo tanto podemos incorporar registros en el propio chip de propósito general que no tenían los CISC. Los CISC interactuaban directamente con la memoria. Tenemos modos de direccionamiento de memoria más simples. Esos direccionamientos indirectos que conocíamos en los lenguajes, en los assemblers de los microprocesadores complejos, los simplificamos. Las funciones más complejas se implementan mediante la reiteración de las funciones simples. Ahora sí, un poquito de historia. Este señor es el doctor John Koch, es un investigador de IBM que en 1974 inventó este equipo que dicen que fue el primer RISC de la historia. Se llamaba 801 porque era el número del edificio del laboratorio Thomas Watson, donde él creó este procesador, que la razón de la creación fue que le pidieron a IBM que diseñara una central de conmutación que pudiera tener millones de conexiones telefónicas en un segundo, en un momento dado, y ningún equipo era suficientemente potente como para manejar ese tráfico en una central. Y de ahí de esa necesidad fue que se creó este proyecto, el 801, del cual derivan todos los procesadores RISC de la historia. El doctor Cook ganó el premio Turing en 1987. Este es un diagrama del mismo
donde acá son las instrucciones son muy simples. Hay una cosa muy básica del RISC, que es ejecuto una instrucción por ciclo de CPU. Y algunas las repito y tengo registros on-board en el procesador. Ejemplos. Hay muchos ejemplos. Del CISC me vienen dos a la mente, el sistema 370 y el BUX del Digital Equipment Corporation. Hay otro, por ejemplo, el procesador Motorola 68000, que es bastante conocido como un procesador CISC, corría Unix. Cuando uno compilaba Unix sobre el procesador 68000, solo usaba el Unix, un 30% del set de instrucciones de ese chip Motorola. O sea, el mismo sistema operativo directamente descartaba un 70% de la complejidad del chip, no la utilizaba. O sea, es un desperdicio absoluto de silicio y de circuitería, digamos. Y bueno, y en RISC tenemos algunos bastante famosos. El DEC Alpha, que es muy famoso porque fue el primer RISC a ver, ¿alguien sabe? El primer RISC no me pueden fallar, el primer RISC que tuvo 64 bits. Alpha de Digital Equipment. Yo sé que no querés capturar la atención de la audiencia. Después Power, sí, quedó segundo. En realidad, cronológicamente debería venir un poquito más abajo. Spark, que en realidad son también dos arquitecturas, Spark 64 y Ultra Spark. PA-RISC, Precision Architecture RISC, de HP, de Hewlett Packard. Y Silicon Graphics. ¿Se acuerdan las primeras Toy Story? Que las primeras películas animadas por computadoras, bueno, se hacían en estaciones de trabajo de Silicon Graphics, que tenía un procesador MIPS. Este procesador MIPS era de la misma familia que el Spark, vienen de un proyecto de la Universidad de Berkeley. Y además, estoy seguro que acá hay, no sé si cientos, pero decenas de cores, de núcleos RISC en esta sala. Por ejemplo, ARM, que todos ustedes conocen que ARM es una fabricante de chips para celulares, para dispositivos móviles, quiere decir Advanced RISC Machines. Y en todos los Androids, los procesadores son ARM. Samsung, Motorola, HTC, el Google Nexus, smartphone y tablets. Los iPhones, el iPod Touch, el iPad A4, A5, que los fabrica Samsung, el procesador lo fabrica Samsung, perdón. Sí. El procesador lo fabrica Samsung para Apple. Apple y Samsung en este momento tienen juicios cruzados por el tema de las tabletas. Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry, Canon, etcétera. O sea, el RISC está presente en nuestra vida diaria, digamos. 15 billones de procesadores RISC por año fabrica ARM y sus licenciatarios. Qualcomm es licenciatario de ARM, Samsung es licenciatario, Freescale es licenciatario, son todos diseños de ARM. Y hay una firma experta consultora en microprocesadores que dice que para el 2015 un cuarto de los notebooks van a tener procesadores del tipo ARM. ARM es conocido justamente por tener muy poco consumo de energía, por eso se usan dispositivos móviles, por eso no es extraño que eso pueda llegar a suceder. Y después vamos a hablar de, vamos a hablar de Intel Itanium. O sea, no es RISC. Itanium tiene una arquitectura que se llama EPIC, que es
explícitamente instrucciones paralelas, utiliza instrucciones muy complejas, o sea, es lo opuesto de RISC, pero como comercialmente se mueve en este mismo segmento, lo vamos a incluir en el análisis. Bueno, entonces teníamos, ahora sí, la arquitectura de SGI, MIPS, la arquitectura de Digital Equipment Alpha, que la compró Compaq, que después la compró HP. Teníamos también la propia de HP, que se llamaba Precision Architecture RISC. Y después teníamos Intel Itanium, que fue la elegida entre un proyecto de HP y de Intel. Y Oracle Spark. Cuando HP se jugó por Itanium, porque quería economía de escala, mató sus otras arquitecturas propietarias y puso, digamos, todos sus boletos en Itanium. Yo creo que fue un error, pero en ese momento que la jefa de HP era Carly Fiorina, no me escuchó, no me dio bolilla, y yo le decía que no estaba mal, pero bueno, se jugó a Itanium y ahora las consecuencias están a la vista. ¿Qué arquitecturas quedan hoy día? Las otras desaparecieron. Desaparecieron por distintos motivos, pero hoy día existen en este mundo, en este segmento que yo les decía que son 15.000 millones de dólares, que se mantiene constante, crece, pero crece a un dígito por año en volúmenes. Son estas tres arquitecturas. Y lo que les decía, como HP prácticamente jugó todos sus boletos a Itanium, podemos considerar que Itanium es casi enteramente de HP. El 95% de la fabricación de Itanium es para HP. Así que podríamos casi, digamos, equiparar Itanium con HP. Ahora, nosotros oímos hablar de los roadmaps, de los planes de fabricación. Es muy importante. En todas las licitaciones en las que intervengo, siempre nos piden el roadmap. Es una forma del cliente de decir, quiero ver tecnológicamente qué horizonte tenés, qué estás planificando, qué futuro voy a tener. Y bueno, el roadmap debería mostrar al usuario la evolución de una arquitectura dada. Ahora, en este momento, estamos en un momento de incertidumbre. No sé si saben que ayer HP dijo que va a vender su unidad de PCs. Retiró del mercado las tablets que había lanzado hace 2 semanas. En Europa, en el primer día, esas tablets de venta se vendieron 10 unidades en toda Europa. Best Buy tiene 200.000 en stock, se las quiere devolver a HP, es un problema. Para los que les gusta la historia de la informática, esas tablets tienen un sistema operativo que era de Palm. ¿Se acuerdan Palm? Se llama WebOS y fue comprada por HP por $1,5 billones hace unos años, pero HP además dice que se va a retirar del mercado de las PCs, absolutamente, no de las printers, no de las impresoras, que son muy rentables porque los insumos tienen muy buen margen de utilidad, pero sí de las PCs. Bajó 10% la acción de HP. O sea, son momentos de incertidumbre. Yo creo, para mí, yo tengo 3 reglas de cómo evaluar un roadmap. Primero es el cumplimiento del fabricante en el pasado. Es como cuando uno va y solicita un crédito y se fija en el historial de pago de uno, ¿no? Esto es, ¿cómo cumplió? ¿Y qué innovaciones técnicas introdujo? Aparte, tú me presentas un roadmap. ¿Estás haciendo las inversiones de capital y de investigación y desarrollo para efectivamente cumplirlo? Y aparte, ¿cuál es tu desempeño en el mercado? Más allá de que vos me digas y me jures que vas a cumplir con la introducción de un producto dado, ¿tus volúmenes hacen sostenible económicamente el producto? Fíjense, una planta de semiconductores de 32 angstroms, que es la nueva tecnología a la que vamos, a la que va Intel, a la que va IBM también,
sale en el entorno de 3.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 2 Botnias, una planta sola, 2 UPMs, o un Aratirí, más o menos, ¿no? Es lo que decían. Solo se justifica si hay un volumen crítico de producción. O sea, tener una planta de esta para fabricar pocos chips no hace sentido. Vamos a ver entonces, vamos a tocar el tema de Itanium primero. Hechos acerca de Itanium. Más del 95%, y esto ya se los dije, de la producción de Itanium es para HP. HP es la única alternativa que tiene para jugar en este segmento de mercado, porque, como les dije, las arquitecturas que tenía las canceló, tanto Alpha como PA-RISC. HP quería conseguir economías de escala con Itanium. Pensaba que muchos otros fabricantes de hardware iban a usar Itanium también y que entonces iba a poder bajar sus costos de investigación y desarrollo, tercerizándolos en Intel, y bajar el costo del chip por ser un chip, digamos, muy masivo, porque Intel es un fabricante de chips masivos. Y bueno, el tema es que ustedes, no sé si recuerdan que Itanium de 64 bits, Intel le juraba a todo el mundo que el único chip de 64 bits de Intel iba a ser Itanium, que jamás de los jamases iba a poner 64 bits a su arquitectura x86, la anterior. Y que el que quería 64 bits tenía que pasarse a Itanium. Y así salió un Windows para Itanium. En general es una arquitectura totalmente disímil, había que escribir todo el software de nuevo. Después la historia cambió un poco. Apareció un chiquitito que se llamaba AMD, que le sacó un procesador que se llamaba Opteron, que era x86 compatible y tenía una extensión de 64 bits. Y empezó a ganar el mercado Intel, y ahí Intel tuvo que revisar esa promesa que había hecho a cal y canto de que no le iba a agregar instrucciones de 64 bits a Xeon, y en el 2005 no tuvo más remedio que hacerlo por una cuestión de mercado, con lo cual tenía 2 arquitecturas de 64 bits, Itanium y Xeon. ¿Cuáles son los volúmenes de producción de Itanium? Los analistas dicen más o menos entre 200 y 300 mil por año. Comparen, Xeon es más de 100 millones por año. Entonces, si Intel tiene 2 o 3 plantas para fabricar Xeon, o 3 o 4 plantas para fabricar Xeon, sabiendo que tiene estos volúmenes, poner una planta de 32 nanómetros para este volumen sale mucha plata y no se va a recuperar. Bueno, ustedes saben que Microsoft, Red Hat y Oracle, en un anuncio muy polémico, le han retirado el soporte a Itanium. Oracle dijo que más de 10G no van a tener ni fixes los clientes. Hay 200.000 clientes de Itanium con Oracle en el mundo, que en este momento están viendo qué hacen, si cambian la base de datos, o si cambian el hardware, o si cambian las dos cosas. Existe un roadmap que no es de HP, es un roadmap de Intel, con un procesador de 32 angstrom que se llama Pulson, y uno nuevo para el 2014, Kitson. Yo creo que Pulson para el 2012 está bastante seguro. Creo que vamos a tener un Itanium Pulson de 32 angstroms con 8 cores, que va a incrementar significativamente la performance de los servidores HP. Pero creo que no va a haber un Kitson. Y de hecho, fíjense ustedes qué interesante, esto sale de Wikipedia. Estos son los pronósticos de IDC revisados a la baja año tras año de los volúmenes de Itanium. Fíjense, primero era la maravilla del mundo, o sea, iba a ser el procesador. El que no se subía al barco de Itanium quedaba afuera.
y después fue bajando, 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 bajando. Por acá fue el efecto Opteron. Este es un problema de este aparato, ¿eh? Tiene un... y al final quedó realmente abajo. Esta es una empresa, también una empresa que en el mundo de los semiconductores, y bueno, ya están hablando muy recientemente de posponer el roadmap de Itanium. Itanium tiene tradicionalmente retrasos de 2 a 3 años en la introducción de sus procesadores, y acá están hablando de cuál va a ser el último superviviente de la familia, si Pulson o Kitson. Mi opinión, por eso bajé un poquito la tonalidad de Itanium, es que está cuestionada como arquitectura a largo plazo, Itanium. Tenemos una cantidad de incertidumbres. Proveedores claves de software le retiran el soporte. No tiene una masa crítica. Intel y HP están teniendo conflictos a pesar de tener contratos que los vinculan, tienen conflictos económicos muy serios, porque HP necesita Itanium, pero Intel no quiere fabricarlo porque le sale muy caro y pierde mucha plata, entonces seguramente HP lo tiene que subsidiar. Yo creo que ahí Itanium, es mi opinión, a mediano plazo no vamos a tener procesadores Itanium. Yo creo que el primero, el Kitson que sale el año que viene, lo vamos a tener. Quizás el segundo sea descartado y ahí los X86 finalmente digamos, unifiquen, que no es RISC, pero Itanium tampoco es RISC, unifiquen la familia. Bueno, ¿qué pasa con los Sparks de Oracle, ex-Sun? Bueno, vamos a ver el roadmap. El roadmap de Sun, si uno lo mira, dice, el diseñador gráfico que hizo este roadmap se pasó. Está precioso, como está dibujado, desde el punto de vista gráfico me refiero. Pero desde el punto de vista técnico, tiene una cantidad de dudas. Por ejemplo, que a mí me digan que van a aumentar en 5 años 4 veces los cores, 40 veces los TPM, y se comparan contra ellos mismos, no es un dato, se tiene que comparar contra la industria, no es un dato, digamos, significativo. Bueno, se canceló se canceló Rock, esto está atrasado. A mí lo que más me preocupa para los clientes corporativos es que la línea M, que es en realidad es Sun, Spark, Oracle, son dos, tienen una doble personalidad. Está el Spark 64, que lo hace con Fujitsu, que se llama Advanced Line Product, ALP, y que Fujitsu lo fabricaba, lo diseñó Fujitsu, conjuntamente con Exxon. Y después está el Ultra Spark, que es enteramente de Sun, pero es otra línea que se llama los T-Series. Para los servidores corporativos de backend que hablamos, la que importa es la serie M. Pero la serie M moriría acá. Y los futuros M's no son compatibles y no son la continuación y tienen un chasis distinto de los M's anteriores. Entonces, bueno, acá dice que no se sabe nada de Fujitsu con el rol en Oracle, y los procesadores que Fujitsu fabricaba, ahora Fujitsu cerró sus plantas por aquello de que tenemos que tener un gran volumen para justificar la inversión, y tercerizó su fabricación en una planta taiwanesa de semiconductores, que fundamentalmente se dedica a productos de consumo masivo. Realmente esto genera una cantidad de dudas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué tenemos? ¿Una unificación de las familias M y T? Creo que desde el punto de vista gráfico está muy bueno, pero desde el punto de vista técnico nos genera una serie de interrogantes. Especialmente este chasis, que sería la nueva línea M, le vemos corta vida, ¿verdad? Y bueno, y los analistas le han caído muy fuerte a la división de hardware de Sun. Este señor dice, que es un conocido analista de la industria, dice, está Sun
Dead on Arrival, o sea, muerto cuando... Dead on Arrival es un producto que cuando llega a la casa del cliente ya está sin funcionar. Y habla de las caídas impresionantes que ha tenido en los últimos trimestres. Aparte, Rob Enderle, este señor, dice que el negocio de hardware está en un declive terminal y que Oracle está buscando afanosamente un plan B. Y él dice que esa es la razón de los ataques HP, que él cree que serán contraproducentes para Oracle. Acá les voy a leer, dice que si los clientes están evitando el hardware de Sun de Oracle porque no le tienen confianza a Oracle o porque no le tienen confianza en su roadmap, Oracle debería solucionar esos problemas de confianza y no atacar a HP para autogenerarse ventas en un área crítica. Lo que está haciendo es exacerbar sus problemas y disminuyendo la confianza más aún. Claro, porque HP, si Oracle dice no te saco más la base de datos a vos que sos cliente de HP, comprame a mí un Spark. Entonces ahí es una medida media vidriosa. Bueno, después Mark Hurd, ¿se acuerdan de Mark Hurd? Él era el presidente de HP hasta hace muy poco y ahora es vicepresidente de Oracle. Es muy amigo de Larry Ellison. Mark Hurd fue despedido de HP en un caso de un encuentro que tuvo con una señorita en un ascensor, y la señorita después puso la denuncia correspondiente y el directorio de HP lo expulsó, se llevó una indemnización de $60 millones para que no, para evitar el problema emotivo que eso le causó, pero Mark ahora está a cargo del negocio de hardware de Oracle. Porque no se olviden que Oracle es una empresa de software. Pero Mark entiende hardware, porque viene de HP y antes venía de NSR. Bueno, la realidad es que Mark Hurd no es un técnico, es un ejecutivo que es conocido por recortar costos. En HP lo que hizo justamente fue eso, para dar los números que Wall Street le reclamaba a HP, canceló una cantidad de proyectos, algunos incluso estratégicos, para obtener su bono de fin de año por cumplir objetivos de rentabilidad. No es la situación en la que está ahora Sun Oracle, se necesita alguien con capacidad de innovación. Mis conclusiones personales son, para mí Oracle Sun tiene una arquitectura agotada, con un roadmap confuso, no sabemos cómo son las dos arquitecturas, cuál es la que va o cómo se van, son totalmente disímiles para cargas distintas. Estas son para la T4 o Ultra Spark sería para cargas multithreaded, Spark 64 son para cargas transaccionales, con menos threads. Están buscando oportunidades mediante appliances como Exalogic, Exadata, con relativo éxito, pero no tienen Spark, tienen Xeon. O sea, ni ellos mismos utilizan sus propios procesadores. Oracle, además, a diferencia de Sun, ha expresado que no va a realizar transacciones que no le generen rentabilidad. O sea, no están dispuestos a compensar problemas limitantes tecnológicos con descuentos comerciales. Es una empresa de software exitosa, eso ya lo hablábamos. El negocio de hardware, a diferencia de HP, no tiene otro remedio que encontrar una solución para sus servidores corporativos. Sun poco le importa, Oracle poco le importa el negocio de hardware de ex-Sun. Oracle también se está dando cuenta que una empresa de hardware tiene complejidades que el software no tiene. Por ejemplo, tiene inventarios, tiene stock, tiene inventarios de productos terminados, tiene inventarios de partes, tiene inventarios en los canales de distribución, tiene una cadena logística de aprovisionamiento. Eso todo es muy complejo de manejar y muchas veces ahí se pierde o se gana dinero en el negocio de hardware. La mayoría del talento técnico de Sun buscó otros horizontes. No está la gente que hacía de Sun o esa compañía especial creativa.
Y además, cuando Mark Hurt pasó de HP a Oracle, los que quedaban se fueron, porque sabían que sus herramientas es cortar costos. Lo que les decía, Mike Hurt solo se le reconoce en su pasada gestión de HP por recortar costos y proyectos como forma de lograr resultados económicos. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes, y esto no es publicidad, ¿eh? Acá tenemos una máquina de 4 ranuras con 32 cores. Es una máquina chiquita de mediano rango, 5U, 6U. Soporta prácticamente la misma cantidad de usuarios de SAP que la máquina más grande de Sun, que es una Sun M9000 de 32 ranuras con 128 cores. Es esta. O sea, no, ahí uno se da cuenta que la performance por core es una performance realmente baja. Por eso yo le pongo, no solamente le pongo un difuso, sino que además le pongo un signo de interrogación. Y bueno, para terminar voy a hablar de Power, de IBM, que ¿se acuerdan cuando yo les decía cómo confiar en un roadmap? Por el cumplimiento del roadmap en el pasado, por las inversiones de capital y de investigación y desarrollo, por su desempeño en el mercado, si los volúmenes hacen confiable y sostenible una arquitectura. Bueno, vamos a ver. El roadmap de IBM, en cuanto a su procesamiento de Power, es impecable. El cumplimiento ha sido, fíjense, cronométrico prácticamente. Cada familia, cada 3 años, ahora estamos esperando Power 7 Plus. Ven que todas las familias tienen un Plus. Ya estamos hablando acá de 45 Armstrong, seguramente acá pueden ser de 32 o de 22. Ya tenemos chips Power 8 en Austin, probándose, y tenemos Power 7 Plus alrededor, a la vuelta de la esquina, o sea que por este lado vamos bien. Innovación. Fíjense ustedes las distintas familias de Power lanzadas por IBM. La máquina más potente de Power 5 es esta. La máquina más potente de Power 7 es esta. Esto es crecimiento. O sea, ahí es donde se ve la innovación. Esta máquina, a propósito, es la máquina que soporta más usuarios SAP, digamos que está primera en el benchmark con 123.000 y tantos usuarios de SAP concurrentes. Además, Power, por el tema de los volúmenes, está presente en las 3 consolas más famosas de video, tienen Power. Es más, uno puede levantar acá en una Xbox hackeada, podemos levantar un Linux o una iX. Y en el pasado un sistema operativo de Apple, cuando Apple tenía las Mac sobre Power. Nintendo, la PlayStation, en aparatos de consumo masivo, y también en algunas marcas muy famosas de productos que compiten con IBM pero usan la tecnología Power, Storage MC y router Cisco. En CERN, en el acelerador de partículas en Suiza, ese famoso, se usan también procesadores Power. Entonces, esto permite que el volumen, IBM no informa cuántos volúmenes de chips Power produce, no son como los de Xeon, pero estamos hablando alrededor de 10 millones de chips por año, lo cual es un buen número. Las mejoras de las familias precio-performance han sido rotundas, o sea, no solamente más performance, sino que el precio de TPMC, por dólar, o a la inversa, viene bajó 4 veces desde Power 6 a Power 7. Y finalmente, y con esto es mi última lámina, yo me acuerdo acá, me acuerdo en 1995,
en ese momento yo trabajaba en IBM, y fuimos a un cliente con el experto Unix de IBM, que en ese momento sigue siendo un experto, Gerardo Cuinque. Gerardo empezó, era el lanzamiento de los RS6000, fueron los productos previos a Power, y con una humildad propia de Gerardo, pero no propia de IBM, le dijo a su audiencia: bueno, lo que queremos es lograr por lo menos el 15% del mercado Unix comercial. Eso fue en el 95. Gerardo no pudo venir hoy, pero yo específicamente le dije que lo iba a mencionar en este chat. Bueno, costó un poco llegar al 15%, costó como unos 6-7 años. Pero después ha sido una subida imparable. Recuerden que este es un mercado más o menos estable, esos 15 billones de dólares. Quiere decir que el crecimiento de uno siempre es en detrimento de otro. No, es difícil que crezcan todos a la vez. Y la verdad es que acá IBM ha venido creciendo, HP viene en una tendencia descendente, y acá especialmente hay una caída bastante profunda del equipo Spark, del equipo de los Sun Oracles, que era lo que decía antes de las caídas de ventas de 40%, etcétera. Quiere decir que esto nos da la idea de que, bueno, tenemos una plataforma que tiene roadmap, que tiene volúmenes, que tiene innovación tecnológica. Yo creo que es una de las plataformas, por lo menos es la única en este segmento que yo puedo decir: me juego que dentro de 5 o 6 años va a haber Power 9, Power 10, pero va a haber Power. O sea, eso es una tecnología RISC que tiene largo aliento. Esa era la parte de publicidad. Pero de alguna forma los hechos. Fíjense que llegar a un 45% en un mercado tan disputado es casi un estándar de facto. O sea, casi como Intel es un estándar de facto, solamente tiene AMD que está robándole capaz que 10% de mercado. Tener 45% en este mercado es prácticamente un estándar de facto, especialmente si nos proyectamos o si proyectamos esas tendencias hacia más adelante. Bueno, no tengo más que comentarles hoy día, pero con mucho gusto, si tienen alguna pregunta. Ingeniero, muchas gracias. Mordesky.